Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Caroline Méndez. Yo formo parte del Departamento de Mercadeo para Grupo Corporativo Chess. Es un gusto para nosotros que nos acompañen en este segundo día del Digital Experience Week. Hoy les traemos un tema que es fundamental en proyectos de desarrollo de software y bueno, en general en nuestro día a día, como lo es la accesibilidad web. Para hablar de este tema, les presento a mi compañera y nuestra speaker del día de hoy, Adriana Vargas Rivera. Adriana forma parte de nuestro equipo como líder del área de diseño web. Ella es licenciada en diseño gráfico, tiene un diplomado en tecnología de la imagen y una especialización en accesibilidad web. Adri tiene más de 10 años de experiencia en el área de diseño, experiencia e interfaz de usuario y es realmente una apasionada por la accesibilidad web. Como ustedes pueden ver acá en pantalla, ella cuenta con múltiples certificaciones, tanto en la parte de diseño, accesibilidad y también en la parte de agilidad. Entonces, para iniciar con la charla, los dejo con Adriana y les comento que vamos a tener un espacio de preguntas al final de la charla. Entonces, si surge alguna consulta, algún comentario durante la sesión, pueden dejarlo en el chat para darles respuesta al final. Adelante, Adri. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Les voy a compartir mi pantalla. Me avisan si ya la ven. Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Bueno, la charla de hoy se llama Tecnología sin barreras, el arte de la accesibilidad web. Entonces vamos primero a entrar un poquito en la parte de qué es accesibilidad. ¿Verdad? Se dice que la accesibilidad es la disciplina que estudia las características que debe tener un producto digital para poder ser usado por todas las personas. A continuación les voy a enseñar un video, ¿verdad? Que habla un poco de la accesibilidad y de la discapacidad y cómo las personas lo visualizan en la realidad. Entonces les voy a compartir, me avisan si escuchan. Sí, se escucha bien. Ok, entonces les dejo el video. Good morning, Bob. Morning there, big man. Morning, Alice! There's no need to be awkward. Poor Bob. Like so many of us, he just doesn't know how to interact with people with disabilities. It's pretty easy, really. People with disabilities are people first. We need the same things that every person needs, like respect. Good morning, everyone. Attention! Okay. Maybe we need to be more specific. The easiest way to show respect is to focus on the person, not the disability. It's okay. You'll get the hang of it. One easy way to focus on the person is to watch the person signing and not their interpreter. Or their companion. It's really cool that you'd like to help, but do us both a favor and please ask me first. What you think might be helping? I got you. Wait, ah! Oh no, might actually not. If you'd like to offer me help, let me hold on to your elbow. Don't take mine. Hey, would you like to take my arm? Sure. Assistive devices help us to live our lives. They're really important and really personal. Grabbing them only makes it weird for everyone. What? Please only touch our devices and service animals if we've given you permission. And don't take it personally if I ask you not to. Remember that my service animal helps me all the time. Neither of us would like it if we were separated. Remember, we make our own decisions. We sign documents, vote, volunteer, work, and pay taxes. We get married. So don't underestimate me just because I have a great smile. Just because I'm blind May I help you? does not mean I'm deaf. I don't know. I think he said he was gonna come
Just because I'm deaf doesn't mean I'm blind. And just because I use a wheelchair doesn't mean that I can't sweep you off your feet. So take a deep breath, relax. We don't bite. Unless we're really hungry. Hello there, ladies. How are you? Hello. And if you're not sure what to do, just ask. Hi. Would you still like to see a menu? No thanks, but can you please read it to me? Sure, definitely. Just treat us the way you would want to be treated, and we'll all be okay. Good morning. Good morning. Good morning, Alice. Morning. Awkward no more. Nice job, Bob. Go forth and be human. There's no need to be awkward. Después de ver este video, ¿verdad? No sé si alguno quiere comentar qué le pareció el video rápidamente. Bueno, el video me pareció bastante interesante, digamos, cómo la gente o cómo las personas a veces creemos, ¿verdad? Cómo se tiene que hacer un trato diferenciado porque una persona tiene discapacidad. Entonces, esto viene como desde la realidad, digamos, tal vez con un poco de humor, pero es muchas veces la realidad que se enfrentan las personas con discapacidad. Bueno, ya vamos a hablar un poco de la accesibilidad. La accesibilidad es indispensable para algunos y necesaria para todos y todas. Es importante saber algunos elementos que forman parte de este mundo de la accesibilidad que hacen que los productos sean fáciles de usar, como la comodidad, seguridad, autonomía, la naturalidad con que podamos usar las cosas del día a día. Después vamos a hablar un poquito acerca ya de la accesibilidad web, ¿verdad? Que es la disciplina que estudia las características que deben tener los productos digitales para poder ser utilizado, ¿verdad? Por todas las personas. Las discapacidades o impedimentos pueden ser físicos, intelectuales o emocionales. La accesibilidad comprende a todas las personas y a todas las situaciones que puedan generar impedimentos. ¿Cuál es el objetivo, verdad, de la accesibilidad web? El objetivo de la accesibilidad web es lograr que las páginas web sean utilizadas por el máximo número de personas, independientemente de los conocimientos o capacidades que tengan estas personas. Lo más importante es que las personas puedan utilizar y navegar en las páginas web. ¿Qué es discapacidad? Creo que esto es muy importante. La OMG define la discapacidad como toda limitación, restricción que origina en una deficiencia temporal, ¿verdad? O permanente de una persona al interactuar con diversas barreras que le impiden desenvolverse en su vida cotidiana, dentro de su entorno físico, social, en igualdad de condiciones con los demás. Aquí vamos a ver rápidamente algunos tipos de discapacidad. Tenemos la visual, que es ceguera, la auditiva, que es sordera, la motriz, que sería como una amputación, del habla, que se llama afasia, y la cognitiva, que es el Alzheimer. ¿Cómo podemos lograr hacer productos para todos? ¿Verdad? Esto es algo muy importante. Tenemos 3 elementos que podemos utilizar a nuestro favor y que son indispensables cuando creamos una experiencia accesible. Experiencia de usuario, usabilidad y accesibilidad. La experiencia de usuario se centra en generar la satisfacción al usuario, al mejorar la usabilidad y la accesibilidad, proporcionan una excelente interacción entre el usuario y el producto. Ahora, ¿qué es usabilidad? Usabilidad es el grado en que un producto digital puede ser usado por usuarios específicos para conseguir metas específicas con efectividad, eficiencia y satisfacción, dado un contexto específico de uso. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Verdad? Es tan importante porque la usabilidad está estrechamente ligada a la accesibilidad, porque algo accesible es algo que puede ser utilizado por cualquier usuario, por lo cual la usabilidad es la facilidad con que las personas interactúan con una herramienta con el fin de alcanzar un objetivo concreto. La usabilidad web
¿verdad? Ya centrándonos un poco en la parte web, describe en qué medida un sitio web es fácil de usar. Lo que nos quiere decir es que tenemos que facilitar el camino al usuario para que use nuestro sitio web, para que no se sienta frustrado y para que él pueda conseguir lo que busca. Si un sitio web es fácil de usar, los usuarios tendrán una mejor experiencia y podrán alcanzar los objetivos que persigue el sitio web. Aquí les traje una frase, ¿verdad? La accesibilidad, la usabilidad y la inclusión son aspectos estrechamente relacionados con la creación de una web que funciona para todos y todas. Sus objetivos, enfoques y directrices se superponen significativamente. Es más efectivo abordarlos juntos al diseñar y desarrollar sitios web y aplicaciones. Esto es de la W3C. Más adelante vamos a ver quiénes son la W3C. Para hablar un poco de cifras, ¿verdad? ¿Por qué es importante hacer productos digitales? Porque tenemos el 15% de la población mundial posee alguna discapacidad. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Esto representa un total aproximadamente de 1.000 millones de personas, que equivale más o menos a la población completa de China, a 4 veces la población de Estados Unidos y 1,5 veces la población de América Latina. Y en Costa Rica, ¿verdad? Las cifras nos dicen que 18,2% de la población costarricense mayor de 18 años presenta algún tipo de discapacidad. Conforme a estos datos, ¿verdad? Y con toda la información que se ha recabado a través de los años, hace un par de años se emitió una directriz para que los sitios web sean accesibles. Entonces se emite una ley, ¿verdad? Enfocado a los sitios web de toda la parte pública, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace con esta directriz? Se empiezan a evaluar los sitios web, ¿verdad? Entonces hay una evaluación, el Observatorio de Tecnologías Accesibles Inclusivas, OTAI del TEC, en conjunto con Anconabdis, ¿verdad? Presentaron los resultados del estudio que evaluó el grado de cumplimiento de accesibilidad de 150 plataformas digitales o sitios web de organizaciones públicas. De las 150 plataformas evaluadas, únicamente 2 alcanzaron los niveles de accesibilidad A y AA, mientras que el 15% de estas plataformas estatales lograron el nivel A, considerado como el básico según las guías de accesibilidad. El resto de las 129 no lograron el nivel básico de accesibilidad, o sea, el 88% de las evaluadas no logró ni siquiera el nivel básico de accesibilidad según estas normas internacionales, lo que da un panorama del grado de cumplimiento de la accesibilidad digital en el sector público. Entonces tenemos todavía mucho que trabajar, se ha ido trabajando y se ha ido implementando la accesibilidad en los sitios públicos, pero estas cifras realmente son alarmantes, ¿verdad? Y por eso se da esta directriz para que todas las organizaciones públicas puedan seguir trabajando en la parte de hacer sus sitios accesibles. Aquí les traigo 2 instituciones que son importantes mencionar sobre la accesibilidad en Costa Rica, que es el CICID, que es el Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad, que el sistema es coordinado por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, que es el CONADIS, y busca fortalecer las capacidades de Costa Rica para generar información adecuada y de calidad sobre discapacidad, que permita tomar las mejores decisiones como país para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos. Y tenemos el CONADIS, ¿verdad? Que es otra institución muy importante en el mundo de la accesibilidad en Costa Rica, que es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, que este es el rector, ¿verdad? Adscrito en el Ministerio de Seguridad, de Trabajo y Seguridad Social, y es el responsable de promover y fiscalizar el cumplimiento de los derechos humanos de la población con discapacidad para fomentar su desarrollo inclusivo en todos los ámbitos de la sociedad. Ya teniendo un poquito de contexto, qué es la accesibilidad, cómo se ha manejado dentro de Costa Rica, ¿verdad? En nuestro contexto nacional. Aquí les traigo algunos detalles importantes que considerar cuando nosotros vamos a hacer algún producto, ¿verdad? Digital, que hay que tener en cuenta, ¿verdad?
y esto también aplica para cualquier producto que estemos desarrollando, que es importante considerar cuando estamos haciendo un producto. Comportamiento y necesidades digitales específicas de diversas de personas, incluyendo a quienes representan discapacidad. Buenas prácticas, normas y estándares internacionales sobre accesibilidad, ¿verdad? Que cuando hagamos algún producto siempre tengamos en cuenta que hay unas guías que más adelante las vamos a ver sobre accesibilidad que nos ayudan a tener, ¿verdad? Un estándar. Investigar sobre el comportamiento de las necesidades y expectativas de las personas, incluyendo el research a todas las personas con discapacidad y adultos mayores. Investigar sobre las barreras y facilitadores para la navegación y conocer las herramientas que utilizan para interactuar con el contenido. Conociendo cómo interactúa mi usuario con el producto, es más fácil para mí identificar puntos de mejora y trabajar en ellos. Vamos a pasar ahora sí a las pautas, ¿verdad? ¿Qué son las pautas? ¿Qué es la W3C? Porque estos organismos son fundamentales, ¿verdad? La W3C es el organismo mundial encargado de desarrollar las tecnologías y protocolos que han hecho posible la web que hoy conocemos, una web única, universal y accesible por cualquier persona y desde cualquier dispositivo. La W3C desarrolla estrategias, directrices y recursos para ayudar a hacer una web accesible a todas las personas con discapacidad. La W3C es un consorcio internacional en que las organizaciones, los miembros trabajan juntos para desarrollar un grupo de normas y directrices web diseñadas para garantizar el crecimiento a largo plazo de la web. Dentro de los niveles de accesibilidad tenemos 3, el A, que es el más básico, el AA, que es un nivel medio, y el AAA es un nivel avanzado. Entonces, todos estos parámetros se definen con la W3C. La W3C son especialistas de diferentes lugares del mundo que se unen para hacer las guías y para poder generar esta web universal que es la que conocemos actualmente. ¿Verdad? ¿Qué son las WCAGs o las pautas de accesibilidad para el contenido web? Que al final son como una guía que explican cómo hacer el contenido más accesible para todas las personas más allá de su diversidad. Entonces, estas guías están en la web, ¿verdad? Estas guías son públicas, todos tenemos acceso mediante un link. Y esta guía lo que nos dice es cómo hacer, ¿verdad? Para que todo lo que nosotros hagamos y desarrollamos sea accesible. Estas guías se dividen en varios principios. Para el orden de las guías tenemos 4 principios: el perceptible, el operable, el comprensible y el robusto. Vamos a ir explicando cada uno de ellos para que tengan mayor claridad y cuando se enfrenten a las guías y las puedan navegar, puedan entender un poquito más la estructura de cómo están hechas estas guías. Tenemos el principio perceptible, que es la información y los componentes de la interfaz. Estos deben ser percibidos por los usuarios. ¿Qué significa? Que debo poder recibir la información en formato visual, auditivo o táctil. Entonces, perceptible es todo aquello que vemos en la interfaz del usuario. El principio operable son todas las funciones que deben ser alcanzadas y manipuladas por el usuario. ¿Qué significa? Que debo poder usar todo tanto sin mouse o teclado. Entonces estamos hablando de todas las tecnologías asistivas que podemos usar o que la interfaz tiene que estar preparada para poder utilizar. Tenemos el comprensible, que debe comprender tanto la información como el funcionamiento. ¿Qué significa esto? Que la información, las instrucciones, las funcionalidades del contenido deben ser claras y simples para todos los usuarios, para que independientemente del nivel académico, de la enseñanza, del entorno que tenga este usuario, siempre pueda entender lo que debe hacer, ya sea un formulario o ya sea una compra online, ¿verdad? Es importante que siempre las instrucciones estén ahí y que las funcionalidades sean claras. Tenemos el último principio, que es el robusto, que debe ser ejecutado de manera confiable por una amplia variedad de dispositivos, incluidas las tecnologías asistivas. Entonces, va más para la parte del desarrollo web. Entonces, significa que el código tiene que estar preparado para que sea compatible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando llegue un lector de pantalla,
el lector de pantalla lo que va a leer va a ser el código, entonces eso va a ser, eso tiene que ser suficientemente accesible para que el usuario pueda entender lo que le está diciendo el lector de pantalla. Entonces tenemos que siempre pensar en no solo la parte visual, sino toda la parte de estructura y la parte de código web. Así es como están organizadas las guías. Tenemos los principios, ¿verdad? Que los acabamos de ver, son 4 principios. Estos principios se dividen en pautas. Estos pautas se dividen en criterios y estos criterios se dividen en técnicas y nivel de conformidad. Esta estructura es la que van a encontrar en la web. Entonces ya se van a poder ubicar un poco más y van a sentirse un poquito más confiados, ¿verdad? A la hora de poder revisar las guías que tenemos principio, pauta, criterio. Y el criterio puede tener las técnicas y el nivel de conformidad. Entonces aquí te dice inclusive cómo cumplir con ese criterio. Entonces es bastante interesante para que después, si lo quieren navegar, yo les puedo facilitar el link para que ustedes lo puedan revisar y irse interiorizando un poco más sobre este mundo de la accesibilidad web. Aquí les traje algunas pautas que a mi parecer son como bastante importantes dentro de los principios. Dentro del principio perceptible, ¿verdad? Que nos decía lo de los componentes de la interfaz de usuario, ¿verdad? Para que sea perceptivo por sea percibido por todos los usuarios. Tenemos el texto alternativo, los medios tempo dependientes, adaptables y distinguibles. Entonces vamos a ir uno por uno, viéndolos rápidamente para que ustedes puedan entender, ¿verdad? Un poquito más acerca de cada uno de ellos. Tenemos el texto alternativo, que dentro del texto alternativo tenemos 3 puntos importantes. ¿Qué información transmite? ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué palabras uso? ¿Verdad? Entonces, el texto alternativo es una alternativa de texto que proporciona alternativas, ¿verdad? De texto, valga la redundancia, para cualquier contenido que no sea texto. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en elementos, además del texto, que encontramos en los sitios web, ¿verdad? Claro que todos podemos pensar en una imagen, pero les voy a compartir otros ejemplos que también necesitan tener una alternativa de texto. Por ejemplo, GIF, SVG, iconos, videos, sonidos, 360, experiencias, sitios de VIPs, mapas de imagen, ¿verdad? Infografías, todo ese tipo de elementos también necesitan un texto alternativo. Estos elementos muchas veces tienen forma de percibirse que no sean accesibles por todos los usuarios. Por ejemplo, las personas ciegas no pueden ver una imagen o un video. Entonces, tenemos que crear este texto alternativo para que las personas, cuando se enfrenten a este tipo de elementos, puedan tener un contexto de lo que está pasando en su pantalla. O otro ejemplo, las personas sordas no pueden percibir los sonidos, ¿verdad? Igual es importante darles contexto. No sé si ustedes han notado que Netflix, cuando uno pone los subtítulos, también utiliza ciertas palabras y describe las cosas. Así debería ser el texto alternativo, ¿verdad? En estos contextos, empezar a describir qué está pasando, ¿verdad? Hay muchísimas cosas en la web que por sí solas no son accesibles, pero esta pauta específicamente hace alusión a todos esos elementos que se utilizan en el mundo digital para que sí o sí tengan una alternativa de texto, ¿verdad? Por ejemplo, una imagen que tenga su texto podrá ser percibida por una persona ciega a través de un lector de pantalla o una persona sorda a través de su dispositivo braille. El texto es un elemento de los más accesibles, debido a que puede ser transformado o convertido en otros formatos, que siempre sean compatibles con las predicciones de las personas. Entonces, cada vez que utilicemos un elemento que no sea texto, pensemos que es necesario que tengan su alternativa textual. Tenemos el audiodescripción, ¿verdad? Que nos dice que tenemos que tener un buen manejo del idioma nativo, la capacidad de articular, conocimiento previo de cuándo y de dónde se producen los interludios musicales y el orden dentro de las actuaciones, que también era un poco lo que les comentaba Netflix. Netflix va describiendo qué va pasando en las escenas, sentido de la sincronización relacionada con el ritmo de las escenas y las transiciones de las mismas, capacidad de describir acciones rápidas sin solapar diálogos, música, letras y pausas intencionales en el contenido audiovisual. Y siempre se debe brindar la opción para que el usuario pueda activar o desactivar, porque inclusive para un usuario
¿verdad? También puede ser molesto. Entonces, también el usuario debería tener la capacidad de activar y desactivar. Después tenemos el 1.3, que es lo de adaptable, ¿verdad? De crear contenido que se pueda representar de diferentes maneras. Por ejemplo, un diseño más simple sin perder información o estructura, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un diseño o un contenido que no solamente es visual, sino que también pueda transmitirse de manera auditiva. La estructura es la forma que se organiza una colección de páginas web. Entonces, este criterio dice la información, la estructura y las relaciones transmitidas a través de la presentación se pueden determinar mediante programación o disponibles en texto, que era lo que hablábamos anteriormente. Asegurémonos de que esta información, y no solo la puntual, sino la estructural y las relaciones, estén fijas en el código de alguna manera, para asegurarnos de que todas las formas de representación van a tener la misma claridad, cantidad de información, relación y estructura. Después tendremos lo distinguible, ¿verdad? Que es importante facilitar a los usuarios el ver y el escuchar contenido, incluido la separación del primer plano del primer plano al primer plano fondo, que significa que haya un contraste, ¿verdad? Donde yo pueda bien diferenciar el primer plano y su fondo, ¿verdad? Y que sea fácil de percibir. Otro tema aquí importante, facilitar al usuario el ver o el escuchar contenido. Tenemos el uso del color, ¿verdad? Donde vamos a tener la pauta 1.4.1, que esto es de nivel A, que es el básico, ¿verdad? Recordemos que son 3 niveles, A, AA y AAA. Entonces, esta pauta habla de no utilizar solamente color como una forma de transmitir información. Recordemos que no todas las personas tienen la agudeza visual para distinguir los colores. Entonces, al usar el color, puede convertirse en una barrera. Entonces, es importante tener ahí como ese dato para a la hora de usar el color, que tengamos otro insumo visual para cuando damos instrucciones o cuando damos, ejemplo, un mensaje de error, que no solo sea en rojo, sino que tengamos otros elementos que nos permitan identificar el error. En la 4.1.2, el control del audio, ¿verdad? Que este también es nivel A, que esta pauta habla de cualquier audio que se reproduzca en una página web y dure más de 3 segundos. Necesita algún mecanismo de control para poder pausar, detener o poder controlar el volumen. Eso siempre es importante. El usuario siempre debería tener el control de lo que está viendo en su pantalla. Entonces, estas guías nos ayudan a facilitar que el usuario pueda ver y escuchar ese contenido de acuerdo a lo que él desea. Si él desea apagar ese audio, entonces siempre tenemos que tener un mecanismo para poder pausarlo. Y el contraste de color, que es el 1.4.3, que esta pausa lo que nos dice la representación visual de texto, imágenes de texto que tienen una relación de contraste de 4 a 5 a 1. ¿Verdad? Esto quiere decir que hay una herramienta que me mide el nivel de contraste, entonces ese contraste tiene que ser lo suficientemente alto para que los elementos se puedan diferenciar, entonces que yo pueda leer bien la letra. Por ejemplo, ¿verdad? Si hay un fondo y tenemos la letra adelante, que todo tenga una buena lectura, entonces eso es muy, muy importante. Después tenemos el 1.4.4, que es cambiar el tamaño del texto y este es de nivel AA. Entonces, esta pauta lo que dice es que se puede hacer agrandado suficientemente el texto hasta un 200% sin perder el contenido de la funcionalidad, ¿verdad? Esto está pensado con personas de baja visión para que puedan percibir la información sin necesidad de una tecnología de apoyo. Aquí les traje un ejemplo rápidamente, ¿verdad? De que el color no puede ser solamente un elemento para comunicar, sino que tenemos que trabajar en varios elementos, ¿verdad? En varias de las guías. Estas guías, como les dije anteriormente, están en la web, las pueden consultar, las pueden navegar. Al principio tal vez nos enfrentamos con unas guías que son completamente desconocidas, pero conforme vamos utilizándolas, el uso se hace más intuitivo. Entonces, aquí tenemos como un resumen, ¿verdad? Rápidamente de todo lo que es la accesibilidad web, lo que conlleva, por qué es importante tenerla en cuenta,
cuál es nuestra realidad en Costa Rica. Hay algunos ejemplos de algunas guías que son como más importantes. Si ustedes van a navegar las guías, se van a dar cuenta que hay bastante información y que ahí de verdad pueden tener un aprendizaje bastante amplio. Y cierro con una frase que me parece importante recalcar: el poder de la web está en su universalidad. El acceso de todos, independientemente de la discapacidad, es un aspecto esencial. Entonces, recordemos que en algún momento, ¿verdad? Podemos tener inclusive una discapacidad temporal, ¿verdad? Que se nos quebró una mano, que tuvimos alguna lesión. Entonces, pensemos que en algún momento nosotros también vamos a ser parte de este público meta, ¿verdad? Que en algún momento nosotros vamos a necesitar que esos productos sean accesibles. Actualmente, digamos, yo lo veo mucho con la familia, ¿verdad? Uno tiene a los padres utilizan el teléfono, ¿verdad? Entonces, hacer que esas cosas que nosotros desarrollamos, esos productos sean accesibles, nos ayuda a nosotros, nos ayuda a nuestra familia, nos ayuda a nuestro entorno. Entonces, creo que la accesibilidad es un tema de todos y todas y que siempre la tenemos que tener presente. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias, Adri. Estuvo Con súper linda muchísimo gusto. la presentación y muy interesante. Acá tenemos un par de preguntas. Don Marlon nos dice que si existen herramientas o buenas prácticas que puedan aplicarse. Claro que sí, claro que sí. En las guías, les voy a dejar el linkcito por aquí ahorita para que lo tengan ahí a mano. Digamos, sí hay muy buenas prácticas, digamos, por ejemplo, lo que hablábamos del color o cosas que son muy básicas que podríamos implementar en el día a día, el tema del color, el tema de que cuando hacemos formularios tengan las instrucciones, porque depende del nivel de educación que tengamos, no todas las instrucciones van a ser claras para todos los usuarios. Entonces, hablar siempre en un lenguaje claro, la utilización del color, siempre usar el texto alternativo, ¿verdad? Esas son como básicas, pero dentro de las guías, ¿verdad? Dentro de la W3C, ahí vas a encontrar todas las guías y vas a encontrar información bastante amplia de cómo se pueden cumplir la accesibilidad en la web. Ahí va desglosado por todos los criterios que ahora vimos como por encimita, ¿verdad? Porque son bastantes, y va a estar desglosado por los principios. Entonces, si quieres como profundizar más, yo les voy a pasar el link por el chat de las guías para que las vayan y las revisen y ahí pueden tener como ahí sí están todas las guías y las pautas para poder hacer contenidos accesibles. Perfecto, muchas gracias. Acá tenemos otra consulta de Lisandro Ureña que dice, buenos días, gracias por el espacio, es muy interesante y la pregunta es, ¿existe un estándar para el desarrollo de productos digitales en sus fases de creación, de iniciativas, desarrollo, pruebas y puesta en producción para que usuarios que cuenten con algún tipo de discapacidad y se logre obtener el nivel básico de accesibilidad? A importancia de la comunicación asertiva. Ok, bueno, sí, estos estándares están aquí en la W3C, ahí puedes buscar más información. Ahí me estás hablando también del desarrollo y las pruebas, ¿verdad? Estamos hablando de la parte de QA y la parte de desarrollo. Ahí también, digamos, acá donde tenemos el nivel de conformidad, ¿verdad? Aquí les voy a explicar. Vamos a devolvernos un poquito a la parte donde está la estructura de las guías. Vamos a ver. Aquí vamos adelante. En los principios y después vamos a tener las guías. Ahí hay diferentes maneras de cómo cumplirlo. Entonces ahí también, digamos, acá ustedes van a tener el principio, que son los 4 que ya revisamos rápidamente en la charla. Vamos a tener las pautas, entonces te va a decir la pauta, y aquí me habla mucho a nivel de desarrollo, entonces es bastante interesante leer con detenimiento las guías, porque digamos que estas guías son como la Biblia, ¿verdad? Entonces ahí va a estar toda la información que necesitas para cumplirlo. Entonces, digamos, tenemos la parte de robusto, que era la parte del desarrollo, entonces él te dice cómo hacer código accesible, cómo tiene que ser esa estructura, esa semántica del código.
ahí vamos a tener cómo probarlo también. En el nivel de conformidad también tenés ahí bastante información, tenés técnicas, entonces creo que mi mejor recomendación es que lean las guías, ¿verdad? Se familiaricen con ellas, ¿verdad? Porque ahí sí hay bastante información de cuál es el criterio a cumplir y cómo se puede cumplir. Y habla mucho también de la estructura del código y de las pruebas que puedes hacer para testear ese código. Porque sí es muy importante que esté la parte de pruebas de calidad, ¿verdad? Cuando hacemos un desarrollo. Entonces, ¿qué se hace ahí? Digamos, el equipo, por ejemplo, en nuestra organización, nosotros lo que hacemos es desarrollamos el producto y después QA nos hace las pruebas de calidad, entonces la navegación por tab, ¿verdad? Cómo probarla. Lo que les hablaba del resize, que es hacer la pantalla al 200%, ¿verdad? Entonces al final las mismas guías te van diciendo cómo son estas pruebas, cómo se puede cumplir, porque tiene un nivel de conformidad. Entonces, si estás haciendo una web, ¿qué necesito yo para cumplir este criterio? Entonces, creo que ahí vas a tener bastante información. Ya casi les comparto el link en el chat para que también estén revisando. Igual, cualquier duda se la pueden comunicar a Caro y con mucho gusto les puedo ayudar. Muchas gracias, Adri, por las respuestas. Si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, puede abrir el micrófono o puede escribirla acá por el chat. Este enlace que comenta Adri, bueno, ella se los va a compartir acá por el chat y también se los vamos a enviar por correo junto con la grabación de esta sesión, por si ustedes quieren volverla a ver, repasar todo lo que Adri nos comentó e igual compartirla con sus equipos, ¿verdad? Ya que es información bastante valiosa para que todos puedan conocer más y bueno, mejorar la convivencia y los ambientes donde trabajamos también.